Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. La última sesión habíamos ingresado a métodos analíticos para la suma de vectores. Entre los métodos analíticos teníamos dos métodos, ¿no? Estamos viendo entre los métodos analíticos, método por resolución de triángulos, método por resolución de triángulos. Ya ahí tenemos el otro método que es el método por descomposición, ¿no? Y nos habíamos quedado en algunos problemas apoyándonos de las fórmulas trigonométricas, ¿no? Habíamos utilizado el teorema de Pitágoras para resolver un pequeño problema, ¿ya? Vamos a seguir utilizando fórmulas trigonométricas. En este caso vamos a repasar un poco de lo que es la ley de cosenos. Cierto, cierto, nos estamos olvidando de grabar. Gracias por hacerme recuerdo. Recording in progress. Ya bien, ahora sí. Entonces vamos a seguir recordando de las fórmulas trigonométricas. Tenemos lo que es la ley de cosenos. Van a ver que la ley de cosenos es similar al teorema de Pitágoras, ¿ya? Y tiene algunos pequeños cambios, pero para acordarse, como les decía anteriormente, ¿no? Cuando hacemos uso de las fórmulas trigonométricas, estas nos ayudan a partir de ciertos datos encontrar el lado que nos falta. Lo mismo podemos trabajar con los ángulos, ¿no? Tenemos acá ángulos internos a partir de las fórmulas trigonométricas, conociendo ciertos lados y conociendo ciertos ángulos, podemos determinar el ángulo que nos falta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se plantea la ley de cosenos? Vean que el planteamiento va a ser similar al teorema de Pitágoras, ¿ya? Si queremos determinar el lado C, vamos a tener C al cuadrado va a ser igual a la suma de los lados que faltan, elevados al cuadrado. Tendríamos a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, ¿no? Hasta ahí sería prácticamente el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué va a ser diferente acá? Le vamos a restar dos veces el producto de estos lados. Vamos a restar dos veces a multiplicado por b. Y a esto le vamos a multiplicar por el coseno del opuesto al lado C. El opuesto al lado C es el ángulo gamma, entonces acá va a ser coseno de gamma, ¿ya? Y así podemos ir planteando para cada uno de los lados. Por ejemplo, si queremos determinar el lado A, va a ser lo mismo, ¿no? Queremos determinar el lado A, va a ser A elevado al cuadrado. Los lados que nos faltan, B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, menos el doble producto de estos lados, sería B por C, finalmente multiplicado por el coseno del opuesto a este lado principal, ¿no? El opuesto al lado A es el ángulo alfa, por tanto acá vamos a multiplicar por coseno de A. Y finalmente para el lado B, B elevado al cuadrado, lados que faltan, A elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, menos dos veces el producto de los lados, A por C, coseno del opuesto al lado B, el opuesto al lado B es el ángulo beta. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las fórmulas de la ley de cosenos, ¿no? Entonces no es tan complicado acordarse de estas fórmulas, no es necesario memorizarse, sino más o menos cómo se plantean estas tres, ¿ya? Entonces vamos a resolver un pequeño problema aplicando la ley de cosenos.
Problema número 2. Dice lo siguiente, en la figura halle el módulo del vector resultante. Plantea, en la figura halle el módulo del vector resultante. Ya tenemos lo siguiente, acá nos da nos dan ejes de referencia, ¿ya? Dentro del eje horizontal tenemos un vector a 170 grados. Ya tenemos un ángulo acá de 170 grados. Y tenemos otro vector a 40 grados. Nos dan el tamaño de cada uno de los vectores. Tenemos acá uno de 50 y el otro de 30 unidades. ¿Ya? Tenemos acá un vector de 50 unidades. Y este vector tiene un módulo de 30 unidades. Ya. Entonces, este es el planteamiento. Nos piden sumar estos dos vectores. Nuevamente, ¿no? Antes de iniciar la parte analítica, siempre nos apoyamos de los métodos gráficos, ¿no? Ya sea método del paralelogramo o método del polígono, ¿ya? Cuando se trata de dos vectores, pueden aplicar cualquiera de ellos, ¿no? Ya sea paralelogramo o polígono, las dos son válidas. Ya, vamos a apoyarnos del método del paralelogramo. ¿Qué nos indicaba el método gráfico? Que tenemos que ubicar primeramente un punto en común. Ya lo vamos a ubicar en esta posición. Este va a ser nuestro punto común o nuestro origen común. A partir de ese punto empezamos a graficar nuestros vectores, ¿no? Vamos a graficar, le daremos nombres. Este va a ser nuestro vector P y este le vamos a llamar un vector Q. ¿Ya? Entonces tenemos que sumar el vector P más Q. Graficamos primero el vector P. Ya tenemos nuestro vector P. Graficamos desde el mismo punto de origen a nuestro vector Q. Y como último paso era levantar, bueno, como segundo paso levantamos paralelas respecto a estos vectores. Levantamos paralelas respecto al vector P hasta encontrar la punta del otro vector. Esta sería nuestra paralela al vector P. ¿Ya? Y lo mismo paralela al vector Q, ¿no? Vamos a ir hasta encontrar la punta del otro vector. Y esta sería nuestra paralela respecto al vector Q. ¿Ya? Y como paso final, el vector resultante es un vector que parte del origen común hasta el punto de intersección, ¿no? Vamos a graficar el vector resultante.
Ese sería nuestro vector resultante. Hasta ahí termina el método gráfico, ¿no? Estamos aplicando método del paralelogramo. Lo que nos pide el problema es determinar el tamaño del vector resultante, ¿no? Tenemos que determinar su módulo. Vamos a aplicar para esto cuando se trabaja con la ley de cosenos, diré cuando se trabaja con el método del paralelogramo, para determinar el tamaño del vector resultante, se aplica la ley de cosenos modificada, ¿ya? Y ahorita vamos a ver por qué se utiliza la ley de cosenos modificada, pero primeramente lo vamos a aplicar directamente, ¿no? Si ven en este punto, los vectores P y Q con el vector resultante en ningún momento están formando un triángulo como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el tamaño del vector resultante aplicando el método del paralelogramo? ¿Ya? Es la ley de cosenos modificada. Para esto, ¿qué se necesita? ¿Ya? Siempre vamos a tener algo parecido a esto. No vamos a tener un vector A, vamos a tener un vector B. ¿Ya? Aplicamos paralelogramo. Vamos a encontrar nuestro vector resultante. ¿Ya? Nosotros de cómo podemos determinar cuál es el tamaño de este vector resultante. ¿Qué datos se necesita para determinar este tamaño? Necesitamos conocer el tamaño de estos vectores, se necesita conocer el tamaño de esos vectores y necesitamos conocer este ángulo interno, ¿ya? Necesitamos conocer el ángulo interno y el tamaño de esos vectores. Ya con esos tres datos se puede determinar cuánto es el tamaño de nuestro vector resultante. El tamaño del vector P lo conocemos y el tamaño del vector Q también es conocido, ¿no? ¿Qué nos faltaría por determinar? El ángulo interno, ¿ya? Determinaremos cuánto es su ángulo interno. Vamos a hacer un poco de trabajo de ángulos. Entonces comenzamos. ¿Qué datos tenemos? Si graficamos por acá la horizontal, sabemos que este ángulo de acá mide 170. El ángulo mide 170. Y si graficamos una línea vertical, también conocemos el ángulo para el vector Q, ¿no? Este ángulo de acá tiene un valor de 40 grados. Nos interesa conocer el ángulo interno. Vemos acá que tenemos un ángulo recto, línea vertical, línea horizontal. Por tanto, el ángulo en esa posición es de 90 grados. Ya, entonces, ¿cuánto sería el total? Sabemos que el ángulo total es de 360 grados, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo interno para nuestra gráfica? ¿Cuánto sería el ángulo que nos falta? Tenemos 170, 40 grados y 90 grados. ¿Cuánto nos faltaría para completar 360? Hagan los cálculos y me dictan en el chat. Ya, tenemos un ángulo interno de 60 grados, ¿no? Ese es el dato que nos faltaba. Entonces, el ángulo interno, ya lo conocemos, ¿no? Tenemos un ángulo interno de 60 grados, ¿ya? Entonces, con estos tres datos, conociendo los módulos y conociendo el ángulo interno, se puede determinar el tamaño del vector resultante, ¿ya?
¿Cómo se determina? Es la ley de cosenos modificada. En vez de utilizar signo negativo, vamos a utilizar signo positivo de la siguiente manera. ¿Ya? Planteamos entonces, a partir de los datos que conocemos, el lado que nos falta lo vamos a considerar como C, ¿ya? El lado que nos falta lo vamos a poner como una S minúscula, sería S al cuadrado. Los lados que nos faltan, ¿no? El lado P y el lado Q. El lado P vale 50 unidades, sería 50 elevado al cuadrado, más el lado Q es de 30 unidades, 30 elevado al cuadrado. Estamos siguiendo las reglas de la ley de cosenos, ¿no? Sin embargo, en vez de utilizar menos, siempre vamos a utilizar más cuando estemos aplicando método del paralelogramo, signo positivo, y seguimos dos veces el producto de estos lados, sería acá multiplicado por 50 y multiplicado por 30. Finalmente, el coseno, acá era fácil ver, ¿no? ¿Cuál era el ángulo opuesto? ¿Ya? Lo que vamos a considerar acá, el ángulo va a ser el ángulo interno. O sea, acá sería coseno de 60 grados, ¿ya? El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y más o menos finalmente despejando esta ecuación tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería S va a ser igual a la raíz cuadrada de toda esa expresión. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale el valor? ¿Cuánto sería el tamaño del vector resultante? Lo de signo positivo, al final de esta sesión lo vamos a aclarar. Tengo una pequeña presentación por qué se utiliza signo positivo, pero por el momento lo aplicaremos directamente de ese modo, ¿ya? Entonces, vean que estamos utilizando la ley de cosenos con signo positivo. Ya al final vamos a aclarar por qué estamos utilizando signo positivo. ¿Cuánto sería el valor de S? 70. Van a verificar si verdaderamente sale 70. Ya, tenemos respuestas, 70 unidades. Entonces, este sería nuestro resultado parcial. No olviden la notación, módulo del vector resultante, barritas laterales, y le agregamos que el módulo del vector resultante es de 70 unidades. Ya, entonces, esta sería la respuesta al problema, ¿no? Nos pedían cuánto es el tamaño del vector resultante. Ya, entonces, eso es aplicando el primero paralelogramo y después la ley de cosenos con signo positivo, ¿no? Ahorita vamos a resolver este mismo problema, pero esta vez vamos a aplicar la ley de cosenos, ¿ya? Tal como nos indica el formulario, lo vamos a aplicar, ¿ya? Pero para esto van a ver que utilizando el método del polígono vamos a poder formar el triángulo que se requiere, ¿ya? Ya, sáquenle captura hasta ahí. Vamos a resolver el mismo problema mediante el método del polígono. ¿Ya? El mismo problema aplicando método del polígono. El método del polígono consiste en poner los vectores uno delante del otro, ¿no? Entonces vamos a seguir esa regla. Podemos comenzar con cualquiera. Vamos a comenzar con este vector P.
tendríamos lo siguiente, ¿no? Empezamos a graficar el vector P. Ya tenemos nuestro vector P. A continuación graficamos el siguiente vector. Tendríamos este vector de acá, vector Q. ¿Ya? Finalmente, el vector resultante es un vector que parte del punto inicial hasta el punto final. Este sería nuestro vector resultante. Vector P, vector Q y vector resultante. ¿Ya? Y acá se ve más claro que se forma un triángulo, ¿no? Tenemos dos vectores más el vector resultante, estamos formando un triángulo y podemos aplicar las fórmulas trigonométricas, ¿no? Conocemos los lados del triángulo, ya conocemos los lados del triángulo, este lado vale 50 unidades, este lado vale 50 unidades, este lado vale 30 unidades, ya, nos quedaremos solo con los lados, ¿no? Para no confundirnos acá. Conocemos este lado, vale 50 y este lado vale 30 unidades. Nos falta conocer este lado del triángulo que representa el tamaño de nuestro vector resultante. ¿Ya? Entonces, siguiendo con las reglas que hemos aprendido acá, conocemos estos lados. Para determinar este lado necesitamos su ángulo opuesto, ¿no? Tenemos que determinar cuánto vale este ángulo opuesto. ¿Ya? Ese sería el dato que nos falta para aplicar la ley de cosenos. Ya, entonces, ¿cómo determinamos ese lado? Vamos a hacer un poco de manejo de ángulos. Conocemos, ya, trazaremos algunas líneas para determinar cuánto es el valor. Vamos a trazar por acá una línea vertical. Esto para tener una referencia de los ángulos, ¿no? Bajo esa línea vertical sabemos cuánto vale este ángulo. Vean que acá, respecto a la línea vertical, tenemos un ángulo de 40 grados. Hasta este punto conocemos el ángulo, ¿no? 40 grados. Nos faltaría conocer esta pequeña parte, ¿ya? Para esto vamos a extender la línea de acción de este vector. Lo estamos extendiendo, ¿ya? Para tener unas referencias respecto al ángulo, ¿no? Conocemos este ángulo de 170 grados. Ya vamos a sacarnos esa referencia. Ya conocemos este ángulo. Todo ese ángulo tiene un valor de 170 grados. ¿Ya? Este tiene un valor de 40 grados. Vamos a repasar algunos trucos para trabajar con ángulos. Vean si tenemos una línea horizontal o cualquier línea y a esta línea lo partimos con una línea en diagonal. ¿Qué es lo que se cumple al hacer trabajo con ángulos? Se cumple lo siguiente, ya esto se llama el teorema de los ángulos opuestos. Vamos a tomar algunos datos de ejemplo. Si este ángulo, por ejemplo, vale 20 grados, el ángulo del vértice opuesto también vale 20 grados. ¿Ya? Siempre se va a cumplir esto cuando se
cortan dos líneas. Acá también vamos a tener un ángulo de 20 grados. ¿Ya? Lo mismo pasa, siempre los ángulos opuestos, siempre van a ser los mismos, ¿no? Si acá nuestro ángulo es de 160 grados, el ángulo del vértice opuesto también va a ser 160 grados. Es un poco para hacer un poco de manejo de ángulos. Vean acá, tenemos ángulo, este ángulo pequeño, y acá este es el ángulo que nos falta por conocer, y sabemos que este es su ángulo de vértice opuesto, ¿no? Por tanto, este pequeño ángulo tiene el mismo valor que este ángulo que nos falta por conocer, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería este pequeño ángulo? Conocemos el total es de 170, ¿ya? Y conocemos esta parte que vale 90 grados. ¿Cuánto sería el valor del ángulo pequeño de abajo? ¿Cuánto valdría este ángulo pequeño de acá? El 10. total, 170. Este vale un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo pequeño? 80 grados, ¿no? Entonces, este vale 80 grados, ¿ya? Y sabemos que por teoría el ángulo del vértice opuesto también tiene que ser de 80 grados, ¿no? Pues acá sabemos que va a ser de 80 grados. ¿Ya? Entonces, haciendo un poquito de manejo de ángulos, ya tenemos el ángulo que necesitamos, ¿no? 80 más 40 va a ser un total de 120, ¿no? Vamos a tener un ángulo de 120. ¿Ya? Entonces, ahora sí plantearemos la ley de cosenos. Vamos a hacernos otro pequeño gráfico acá que solo represente el triángulo para que no nos perdamos con las flechas. Tenemos más o menos esta gráfica, ¿ya? Solo vamos a anotar lo que nos interesa. ¿Ya? Este sería el triángulo que estamos analizando. No nos interesan los vectores en este caso. ¿Ya? Conocemos este lado vale 30 unidades, conocemos este lado, 50 unidades, y este es el ángulo que hemos determinado, que sería 80 más 40, tendríamos un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Y este es el lado que nos falta por conocer, lo vamos a llamar S, ¿ya? Y ese lado representa el módulo de nuestro vector resultante, ¿ya? Entonces, parecido a lo que tenemos acá, ¿no? Conocemos lados y conocemos el ángulo del vértice del lado opuesto, ¿no? Ahora sí podemos plantear ley de cosenos. Plantearemos la ley de cosenos. Necesito conocer este lado, sería S elevado al cuadrado, de acuerdo a la ley de cosenos. Los lados que nos faltan elevados al cuadrado, 30 elevado al cuadrado, más 50 elevado al cuadrado. Luego tenemos menos 2 veces el producto de estos lados. Tendríamos 30 multiplicado por 50, ¿ya? Y finalmente, coseno del ángulo opuesto, ¿no? Acá vamos a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto vale 120 grados, ¿ya? El cuadrado pasa como raíz. Vamos a tener esta expresión, ¿no? S va a ser igual a raíz cuadrada de toda esa expresión. Si hacen los cálculos, vamos a tener el mismo valor. ¿Cuánto valdría el lado S? Con seguridad que va a dar el mismo valor, era de 70 unidades, ¿no? Luego anotábamos que el módulo del vector resultante es igual a 70 unidades. ¿Ya? Entonces, vean, se puede trabajar de varias maneras. Incluso esto mismo podemos llevarlo a un plano cartesiano y podemos resolverlo por método por descomposición. O sea, se tienen varias alternativas para llegar al mismo resultado. Sáquenle captura, vamos a pasar al siguiente problema.
Ya, problema número 3. La figura muestra 5 vectores. La figura muestra 5 vectores. Punto seguido, determina el módulo de las resultantes. Determine el módulo de la resultante. Ya nos dan como gráfico un rectángulo. Ya tenemos los siguientes vectores. Un vector que apunta a la izquierda. Este vector de acá también apunta a la izquierda. Vector con sentido hacia abajo. Y un vector con sentido hacia arriba. Ya, y también en la diagonal tenemos a otro vector que está apuntando hacia el noreste. Y tenemos un ángulo interno de 37 grados. Ya nos dan el valor de este ángulo. Este ángulo tiene un valor de 37 grados. Y el largo del rectángulo de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, vean, acá tenemos un problema con 5 vectores. ¿Ya? Y podemos empezar con el análisis, ¿no? Siempre partiendo del método gráfico para el logramo polígono. Para el logramo no es conveniente porque, bueno, es eficiente para 2 vectores, ¿no? Ya cuando se tienen muchos vectores, siempre va a ser bueno utilizar el método del polígono, ¿ya? Podemos empezar aplicando el método del polígono, ¿no? Poniendo un vector delante del otro y para ver al final cómo se grafica nuestro vector resultante. Se puede hacer de ese modo. Sin embargo, cuando se trabaja con figuras cesadas, con polígonos cesados, como es este caso, hay ciertos trucos que se pueden aplicar para hacer que el problema se vuelva más sencillo. ¿Ya? Esto lo van a ver siempre que hay algunos problemas de este tipo, ¿ya? Incluso dentro de hexágonos meten varios vectores.
¿ya? Y acá les meten varios vectores, ¿no? Un vector que apunta hacia arriba, abajo, y ¿no? Uno muchas veces al ver tantos vectores parece ser que el problema está complicado. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de figuras o polígonos cerrados, muchas veces los problemas de vectores son más sencillos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste cuando se está trabajando con polígonos cerrados o con figuras cerradas? Tienen que buscar lo siguiente, ¿ya? Esto se llama vectores opuestos, vector cero lo pondremos. Acá nos vamos a anotar un pequeño recordatorio para cuando estemos trabajando con figuras cerradas, ¿ya? Imagínense el siguiente ejemplo. Tenemos un vector A, ¿ya? Tenemos un vector A, tenemos otro vector B del mismo tamaño, ¿ya? Tenemos el vector A y el vector B. Ambos son del mismo tamaño. Y el problema nos dice que tenemos que sumar estos dos vectores. Ya, vamos a darnos valores, este que sea de 5 unidades, este también va a ser de 5 unidades. Ya, tenemos dos vectores, vamos a aplicar el método del polígono para sumar estos dos vectores. Empezamos sumando, ¿no? Vamos a graficar primero el vector A, estamos aplicando el método del polígono, tenemos el vector A hasta ese punto, y después tenemos al vector B, ¿no? Estamos en esta posición, volvemos a graficar el vector B, ¿ya? Y regresamos al mismo punto de origen, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con vectores opuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Sumamos el vector A más el vector B. Al final hemos regresado al mismo punto, ¿ya? En el método del polígono pasaba lo siguiente, ¿no? Vamos acomodando los vectores, el vector resultante es un vector que parte del punto inicial y termina en el punto final. Este sería la resultante, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos acomodando y al final llegamos al mismo punto de origen? ¿Cómo graficamos nuestro vector resultante? No, no se puede graficar, ¿no? Ahí estamos hablando de un vector cero o de un vector que tiene como módulo 0 unidades. Ya cuando estamos trabajando de este modo, directamente se puede ignorar estos dos vectores, ¿ya? Si sumo el vector A más el vector B, como sé que al final se cancelan, entonces los puedo obviar, ¿no? Estos dos vectores no los tomo en cuenta porque se cancelan ambos vectores, ¿no? Entonces, cuando se trata de figuras cerradas, tienen que buscar encontrar esos vectores opuestos, ¿ya? Los pueden cancelar siempre y cuando tengan la misma longitud. Vamos a dar nombre a los vectores. Este va a ser un vector A, este va a ser un vector M, un vector C, un vector Q, y este va a ser nuestro vector P. Dentro de esta gráfica se puede observar que tenemos vectores opuestos, ¿no? Vean, el vector A apunta hacia abajo, el vector Q apunta hacia arriba, y ambos son de la misma longitud, ¿no? Tomando como en cuenta este ejemplo, como son vectores opuestos, directamente no los tomo en cuenta porque ya sé que estos vectores se cancelan, ¿no? Estos dos vectores se cancelan. Seguimos analizando el gráfico. Tengo el vector P que apunta a la derecha, el vector C también apunta a la derecha. Estos no se pueden cancelar porque apuntan al mismo lado, no son vectores opuestos, ¿no? Serían todos los que podemos cancelar. El vector A y el vector Q ya no los tomamos en cuenta porque se cancelan, ¿ya? ¿Cuántos vectores nos quedan por sumar? Tenemos al vector P, M y C, ¿no? Entonces, vamos a sumar esos tres vectores. Vamos a hacernos un pequeño gráfico más abajo.
Ya, estos son líneas referenciales. Tenemos un rectángulo. Empezamos a trasladar nuestros vectores, ¿ya? De acuerdo al gráfico, nos los dan ordenados, ¿no? Si aplicamos el método del polígono, vean que está ordenadito P, M y C. Vamos a respetar ese orden nada más, no lo vamos a mover de posición. Ya nos los dan ordenado. Este sería nuestro vector P. ¿Ya? A continuación, el siguiente vector, estamos aplicando polígono, ¿no? Este sería nuestro vector M. ¿Ya? Y finalmente, el vector C. ¿Ya? Esos serían nuestros tres vectores. Según el método del polígono, el vector resultante es un vector que parte del punto inicial y termina en el punto final, ¿no? Este sería nuestro vector resultante. Esto solo de forma gráfica, ¿no? Este sería nuestro vector resultante. ¿Ya? Entonces, gráficamente, ya conocemos a nuestro vector resultante. Y lo que necesitamos conocer es el tamaño del vector resultante, ¿no? Su módulo, ¿ya? Como les decía, una vez que terminen con el método gráfico, ya mucho no les interesa qué pasa con los vectores que han sido partícipes para encontrar el vector resultante, ¿no? Lo que nos interesa es ver bien el gráfico, si de alguna forma podemos visualizar un triángulo, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a manejar un poquito el valor de los lados, ¿ya? Entonces, ya mucho no nos interesa estos vectores, solo nos concentramos en nuestro vector resultante, ¿no? Esto ya no nos interesa mucho. ¿Ya? Nos concentramos solo en nuestro vector resultante. Tenemos que determinar de alguna forma su tamaño. ¿Qué datos se conocen? Conocemos el lado más grande, este vale 4 centímetros. ¿Ya? Al menos este lado lo conocemos. Y se puede observar, ¿no? Podemos tomar de referencia este triángulo de acá abajo. Vean, por acá se está formando un triángulo rectángulo. Por acá se está formando un triángulo rectángulo. ¿Ya? Podemos tomar de referencia este triángulo. Ahí se puede visualizar un triángulo rectángulo. Podemos tomar de referencia este triángulo rectángulo de acá, el triángulo rectángulo superior, ¿ya? Y empezar a trabajar con funciones trigonométricas. Se puede hacer de varias maneras, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para no hacer mucho de traslado de ángulos, directamente vamos a trabajar bajo la referencia de este triángulo. ¿Ya? Vean, vamos a tomar como referencia este triángulo de acá. Este va a ser nuestro triángulo de referencia. ¿Por qué lo estamos tomando en cuenta? Porque conocemos este ángulo de acá, ¿no? Este valor es un dato conocido. Conocemos uno de los ángulos internos. Este vale 37 grados. Entonces, ese va a ser el triángulo de referencia. Observen que esta diagonal, la longitud de esta diagonal es la misma longitud que esta diagonal, ¿no? Por tanto, no hay mucha diferencia en trabajar con cualquiera de los triángulos, ¿ya? Entonces, si nosotros determinamos cuánto es la longitud de este diagonal, indirectamente estamos determinando cuánto es la longitud de nuestro vector resultante. Entonces, trabajaremos, nos vamos a enfocar en ese triángulo y vamos a ir aplicando algunas fórmulas trigonométricas. Más o menos tenemos este triángulo de acá.
Ese sería nuestro triángulo de referencia. Conocemos este ángulo vale 37 grados. El lado lo conocemos, ¿no? 4 centímetros, este tiene un valor de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces vean que hemos simplificado el problema a un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Este lado que nos falta, ¿no? Ese es el que necesitamos conocer. ¿Qué es lo que podríamos aplicar? Teorema de Pitágoras nos sirve cuando conocemos dos lados y nos falta el tercer lado, ¿no? Ahí sí es útil el teorema de Pitágoras. Sin embargo, acá solo tenemos uno de los lados, ¿ya? ¿Qué fórmulas más nos pueden ayudar cuando estamos trabajando con triángulos, rectángulos? Las funciones trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas, ¿ya? Acá nos vamos a apoyar también de las funciones trigonométricas. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de funciones trigonométricas? Las definiciones de seno, coseno, tangente y demás, ¿no? Estamos hablando de la definición de seno, vamos a darnos un ángulo de referencia, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿ya? A estos se conocen como funciones trigonométricas, ¿ya? Nos vamos a apoyar de estas funciones trigonométricas. Recordando un poco, este va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y este va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya más o menos son las definiciones de las funciones trigonométricas. Empezamos entonces con el análisis. ¿Qué función trigonométrica nos puede ayudar? ¿Qué conocemos de dato? Al menos dentro de la fórmula tiene que ingresar la hipotenusa y tiene que ingresar el cateto adyacente, ¿no? El lado que está adyacente al ángulo. ¿Qué función trigonométrica utilizamos? Una función trigonométrica que incluya hipotenusa y que incluya cateto adyacente. ¿Ya? Y la tenemos acá, ¿no? Esta función trigonométrica incluye cateto adyacente y incluye hipotenusa. Entonces vamos a plantear esa función trigonométrica. Lo planteamos por acá. Coseno del ángulo, estamos trabajando con un ángulo de 37 grados, coseno de 37 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que sería 4 sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso, nuestra incógnita. ¿Ya? Necesitamos despejar nuestra incógnita. Se puede trabajar de varias maneras. Una de esas maneras es, necesitamos que S esté en el numerador. Sabemos que todo número está dividido sobre 1. Cuando se trabaja con ecuaciones, se puede invertir las fracciones, ¿ya? Siempre y cuando se haga en ambos miembros. Vamos a aplicar eso, ¿ya? Vamos a invertir las fracciones. Acá tendríamos 1 sobre coseno de 37 grados. Invertimos también el lado derecho, R dividido entre 4. Hasta ahí tendríamos nuestra ecuación. Necesitamos despejar S, 4 que divide va a pasar a multiplicar. Tendríamos la siguiente ecuación, ¿no? 4 dividido entre el coseno de 37. Esto va a ser igual a nuestra incógnita, ¿no? Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale el valor de S? Ya tenemos un valor de 5,01. Aproximadamente 5, ¿no? Hablando de enteros. Ya, entonces conocemos la diagonal. Esta diagonal vale 5 unidades.
Esta diagonal también vale la misma longitud y esa diagonal representa el tamaño de nuestro vector resultante. Y finalmente anotamos el módulo del vector resultante es igual a 5 unidades. Igual hubiéramos tomado como referencia este triángulo de acá abajo, pero hubiéramos tenido que hacer un poquito de manejo de ángulos para determinar alguno de los ángulos que nos faltan. Por eso hay varias alternativas, hay que hacer un poquito de análisis. Cierto, acá nos faltan las unidades, estamos trabajando en centímetros, entonces sería 5 centímetros, ¿no? Veamos un módulo de 5 centímetros. Ya, sáquenle captura hasta ahí, vamos a pasar al siguiente. Ya, tenemos una consulta en el chat, dice, en lugar de usar coseno, ¿se podría usar la función secante? Sí se puede utilizar también la función secante, ¿no? Ya que es la inversa de la función de coseno. Tendríamos la secante de alfa va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? De manera similar están ingresando nuestros datos, ¿no? Tenemos hipotenusa, tenemos cateto adyacente y vamos a trabajar con la función secante. Se puede aplicar también. Ya, sáquenle captura, vamos a pasar al siguiente problema. Problema número 4. Se muestra cuatro vectores coma, y acá nos dan algunas longitudes. La longitud desde el punto A hasta el punto B, la longitud de B hasta C es igual a la longitud de A hasta C. Esto vale
3 centímetros. Ahorita vamos a hacer la gráfica. Punto seguido, determine el módulo del vector resultante. Determine el módulo del vector resultante. Tenemos la siguiente gráfica referencial. Ya tenemos el siguiente planteamiento. Nos dan 4 vectores puestos dentro de un triángulo y la condición nos dice que todos los lados valen 3 centímetros. ¿Ya? Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Desde A hasta el punto B, desde A hasta B vale 3 centímetros, desde B hasta C 3 centímetros y desde A hasta C también 3 centímetros, ¿no? Todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, nuevamente, empezamos con el análisis, ¿no? Primero, a ver de qué método gráfico nos podemos ayudar. Para el logramo lo descartamos, ¿ya? Polígono sería una alternativa, ¿no? Poner los vectores uno delante del otro y para ver al final graficar nuestro vector resultante. Y después también habíamos visto que cuando tenemos figuras, polígonos cesados, tenemos que ver siempre esa alternativa de verificar dentro del gráfico si tenemos vectores opuestos, ¿no? Si identificamos vectores opuestos, directamente los cancelamos y no los tomamos en cuenta. Tenemos polígono cesado, verificamos si existen vectores opuestos. ¿Ya? Y al menos en esta gráfica no podemos apoyarnos de vectores opuestos, ¿no? No tenemos ningún vector opuesto. ¿Ya? ¿Qué alternativa nos queda? Método del polígono, ¿no? No hay más. Vamos a aplicar el método del polígono. Ya vamos a sacar la misma gráfica referencial más abajo. A veces los problemas parecen ser difíciles, sin embargo, los problemas al parecer más difíciles son los más fáciles, ¿ya? Entonces tenemos ese triángulo de referencia. Vamos a ir aplicando el método del polígono, ¿ya? Para determinar gráficamente nuestro vector resultante. Vamos a comenzar con nuestro vector. Le daremos nombres.
te va a ser M, te va a ser Q, vector S, vector B. Comenzamos entonces con el método del polígono. Vamos a comenzar con nuestro vector M. Vamos a graficar a nuestro vector M. A continuación, nos los dan ordenado. Vamos a graficar el vector Q. ¿Ya? Y ahí tenemos que ir continuando, ¿no? A continuación podemos graficar el vector P o el vector S, no interesa el orden. La suma de vectores es conmutativa, o sea, no interesa el orden, ¿no? Siempre vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Vamos a graficar otro pequeño triángulo de ayuda acá, un triángulo referencial nuevamente. Saben que los vectores las podemos mover de posición siempre y cuando no le cambiemos los tres elementos, ¿no? Módulo, dirección y sentido. No se tienen que cambiar, pero lo pueden ir moviendo a cualquier lugar. Ya más o menos las referencias es esta de acá, ¿no? Más o menos estas van a ser las líneas referenciales. Ya. Hemos acomodado dos vectores. A continuación vamos a acomodar el vector S, siguiendo con el método del polígono, y a continuación el vector B. ¿Ya? Hasta ahí se termina con el método del polígono. El vector resultante es un vector que parte del punto inicial y termina en el punto final. ¿Ya? Ese sería nuestro vector resultante. Vamos a graficar a nuestro vector resultante. Ya. Lo que hemos hecho es aplicar el método del polígono y hemos determinado nuestro vector resultante de forma gráfica. Después sabemos que estos vectores ya mucho no interesa tomarlos en cuenta. Ahora sí, lo que nos pide el problema es determinar el módulo del vector resultante. ¿Ya? Creo que esto se ve gráficamente, ¿no? No necesitamos aplicar ninguna fórmula trigonométrica. ¿Cuánto sería el tamaño de nuestro vector resultante? Conocemos la longitud, sabemos que la longitud del lado del triángulo es de 3 centímetros, ¿no? Conocemos esta longitud. ¿Cuánto sería el tamaño o el módulo de nuestro vector resultante? ¿Ya? Eso directamente en la gráfica, ¿no? No hay que aplicar ninguna fórmula trigonométrica. Sabemos que esta longitud vale 3, esta longitud vale 3, por tanto, el módulo del vector resultante es 6 centímetros. El módulo del vector resultante es 6 centímetros. Ya como ven, esto se ha resuelto de forma gráfica, sin aplicar ninguna fórmula. Sáquenle captura, vamos a... Ya en cuanto a método por resolución de triángulos, no hay más fórmulas. Siempre va a ser así, ¿no? Primero siempre aplican alguno de los métodos gráficos. Una vez que ya tengan gráficamente su vector resultante, ya empiezan a visualizar, ¿no? Si se forma algún triángulo
si directamente se puede obtener el valor del vector resultante. O sea, puede haber distintos casos, pero siempre el análisis no va a cambiar, ¿no? El análisis siempre va a ser la misma. Me apoyo de algún método gráfico. Una vez teniendo la resultante, ya decido en función a la gráfica si se forma triángulo rectángulo o si se forma triángulo obtusángulo o puede ser también triángulo acutángulo, y tenemos las correspondientes fórmulas que nos relacionan lados, que nos relacionan ángulos, ¿no? Y también cuando se trata de teorema de Pitágoras, también nos podemos apoyar de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, de esas formas se trabaja con suma de vectores por método de resolución de triángulos. Vamos a pasar al siguiente método analítico, que es el método por descomposición. Todas estas fórmulas ya lo tienen en el formulario de vectores, ya está subido a la plataforma, lo pueden revisar ahí. Tienen la ley de cosenos más ahí, la ley de teorema de Pitágoras, ley de senos y ley de cosenos para la parte de resolución de triángulos. Pueden revisar ahí su formulario. La práctica también ya está subido a la plataforma, pueden empezar a resolver los problemas. Ya, seguimos dentro de los métodos analíticos. Este es el método analítico por descomposición, ¿ya? Método analítico por descomposición. Ya, antes vamos a aprender cómo se descompone un vector. Van a ver que no es complicado. Y solo necesitamos saber cómo se descompone un vector, y sabiendo eso ya vamos a empezar a sumar vectores por descomposición, ¿ya? Vamos a tomar de referencia, siempre vamos a trabajar sobre el plano cartesiano para este método, es decir, vamos a tomar en cuenta el eje X y el eje Y, nuestras coordenadas cartesianas. Tenemos al eje X, al eje Y, ¿ya? Y vamos a tener siempre un vector en alguno de los cuadrantes, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo a este vector. Tenemos a nuestro vector en alguno de los cuadrantes, ¿ya? ¿Cómo se descompone un vector? ¿O de qué trata descomposición vectorial? ¿Ya? Tenemos a nuestro vector de ejemplo, este va a ser un vector P. ¿Ya? Tenemos al vector P. ¿De qué trata la descomposición vectorial? Tenemos que hacer proyecciones, una proyección vertical y una proyección horizontal, ¿ya? Entonces trazamos a partir de la punta, proyectamos sobre el eje X y lo mismo proyectamos sobre el eje Y. Una vez hecho la proyección, graficamos a lo que se conoce como vectores componentes, ¿ya? A esto se conoce como vectores componentes del vector P, ¿no? En este caso. Este va a ser el vector componente de P en el eje Y, y este es el vector
componente de P en el eje X. La notación que van a ver es la siguiente, ¿no? Más o menos se identifica de la siguiente manera. Vector P en X y vector P en Y, ¿ya? Esto se conoce como vectores componentes de P. Cuando estamos dentro del método por descomposición, lo que interesa conocer es el tamaño de estos vectores, ¿ya? Una vez hecho la descomposición vectorial gráficamente, proyección gráfica a partir del origen, lo que nos interesa conocer cuánto es el tamaño de los vectores componentes. Ya no vamos a trabajar con el vector principal como tal, sino necesitamos conocer el tamaño de los vectores componentes. Ahora, de cómo determinamos nosotros cuánto es el tamaño de estos vectores componentes o cuánto es el módulo de estos vectores componentes, vamos a aprender la siguiente regla. Esto también viene de las funciones trigonométricas. Nosotros lo vamos a ver como regla nada más para ser un poquito más prácticos y más rápidos. ¿Ya? Tenemos el vector P. Lo graficaremos nomás. Después vamos a hacer las... Ya. Tenemos el vector P, hemos hecho la proyección, tenemos los vectores componentes. Siempre necesitamos para descomposición vectorial, siempre necesitamos conocer el ángulo con el eje X o el ángulo con el eje Y. Cualquiera de los ángulos nos van a servir. Vamos a tomar de ejemplo, ya conocemos este ángulo. Este ángulo vale 53 grados. 53 grados. Y el módulo del vector P, el módulo del vector P vale 5 unidades. Ya, esos son los datos que conocemos. Para descomposición vectorial, siempre conocer uno de los ángulos y conocer el tamaño del vector principal. Con esos dos datos, rápidamente se conoce cuánto es el tamaño del componente en X y cuánto es el tamaño del componente en Y. ¿Ya? Solo necesitan conocer esos dos valores, módulo y ángulo. ¿Ya? De cómo se determina el tamaño de estos vectores componentes, la regla es la siguiente, ¿ya? Se agarra el tamaño del vector principal, por ejemplo, vamos a determinar el tamaño de este vector. Agarramos el tamaño principal, sería 5, y después se multiplica por seno o por coseno, ¿ya? Puede multiplicar por seno o por coseno. ¿De cómo se define si es seno o coseno? El vector componente que está con el ángulo siempre va a ser coseno, ¿ya? Y obviamente el que no está con el ángulo va a ser seno, ¿ya? El que está con el ángulo va a ser coseno y el que no va a ser seno. En este caso, módulo del vector principal, como está con el ángulo, coseno de 53 grados, ¿ya? Entonces, con este cálculo nosotros determinamos rápidamente cuánto es el tamaño del vector componente en X. Lo mismo pasa para Y. Agarramos el tamaño del vector principal, que es 5. Obviamente, por descarte, ya sabemos que este va a ser seno de 53 grados. Ya de esa forma se determina el tamaño de los vectores componentes. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale esto? ¿Cuánto es el tamaño de nuestros vectores componentes? ¿Cuánto es el módulo de nuestros vectores componentes?
Ya, en cuanto a coseno, tenemos 3,01. Lo vamos a redondear a 3. Acá tenemos 3 unidades. 3 unidades para la componente en X. El otro nos da 3,99. Lo vamos a redondear a 4. ¿Ya? Este nos da aproximadamente 4 unidades, ¿no? Entonces, vean, es rápido, se puede determinar rápidamente cuánto es el tamaño de los vectores componentes, ¿ya? Entonces, nuevamente repetimos, para determinar el tamaño necesitamos conocer módulo y ángulo, ¿ya? Conociendo módulo y ángulo, tamaño del vector principal, si está con el ángulo, coseno, si no está, seno, ¿ya? De esa forma hemos hecho descomposición vectorial. Al final, una vez hecho descomposición vectorial, este vector ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Para hacer sumatoria de vectores por descomposición vectorial, vamos a trabajar con los vectores componentes, siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces, de esa forma se descompone un vector. Ahora sí vamos a pasar a un problema y vamos a hacer descomposición vectorial. Sácanle captura a ese ejemplo. Preguntas en el chat, cuando solo se tiene el dato del ángulo, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a resolver un problema similar cuando se tiene un solo dato. Van a ver que vamos a seguir un flujo para determinar resultados y al final, si no se conoce alguno de ellos, ustedes asumen que conocen y automáticamente van a ver que las incógnitas automáticamente ingresan a las fórmulas y luego es hacer un poquito de álgebra y hacer un despeje. Ya, lo vamos a ver, vamos a resolver ese tipo de problemas también. Ya, problema número 1, para el sistema de la figura, determinar el módulo del vector resultante. Para el sistema de la figura, determinar el módulo del vector resultante. Ya tenemos un vector a 60 grados. Tenemos un vector a 60 grados. Y tenemos un vector B a 43 grados.
el vector A tiene una longitud o un módulo de 60. Vamos a poner, este es nuestro vector A, nuestro vector B, ¿ya? El módulo del vector A tiene 60 unidades y el módulo del vector B 50 unidades. ¿Ya? Y nos piden que determinemos el tamaño de nuestro vector resultante, ¿ya? Incluso esto se puede resolver por el método del paralelogramo, pueden aplicar también el método del polígono, pero va a ser un poquito más trabajo con los ángulos para poder verificar, van a formar su triángulo y pueden resolverlo por los métodos que habíamos visto, ¿no? Como estamos trabajando dentro del plano cartesiano y conocemos los ángulos, más, no sé si más rápido, pero vamos a aplicar el método por descomposición, ¿ya? ¿En qué consiste este método? Vamos a seguir estos tres pasos. Primer paso es descomposición de los vectores, descomposición vectorial. Primer paso, descomposición vectorial. Segundo paso, resultantes, determinar las resultantes S de X y S de Y, resultantes en X y resultante en Y. Y como último paso es aplicar el teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, tenemos que seguir estos tres pasos para determinar el tamaño de nuestro vector resultante. Descomposición vectorial, resultantes en X y en Y, y finalmente, teorema de Pitágoras. Entonces, comenzaremos. Hemos aprendido a hacer descomposición vectorial. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno. Primer paso, primero nos vamos a concentrar en el vector A. ¿Ya? Hacemos descomposición vectorial, proyectamos sobre el eje X, proyectamos sobre el eje Y, ¿ya? Y determinamos nuestros vectores componentes. Vamos a graficar acá, este va a ser el componente de A en el eje Y. Y acá tenemos el componente de A en el eje X. ¿Ya? Tenemos sus vectores componentes. Determinaremos su tamaño, ¿no? Eso nos interesa, conocer los tamaños de nuestros vectores componentes. Rápidamente acá sabemos cómo se determina el tamaño de estos vectores componentes. Agarramos el tamaño del vector principal, en este caso es 60. Como este componente está con el ángulo, acá va a ser coseno de 60 grados. Y por descarte el otro es 60, seno de 60 grados, ¿no? Esos son los tamaños de nuestros vectores componentes. Hasta ahí hemos descompuesto nuestro vector A. Ahora hacemos lo mismo para el vector B. Proyección en el eje X. Proyección en el eje Y. ¿Ya? Graficamos los vectores componentes. Este va a ser la componente de B en el eje X. Y por acá vamos a tener la componente de B en el eje Y. ¿Ya? Nuevamente determinamos los tamaños. Acá vamos a determinar cuál es el tamaño de estos vectores componentes. Tamaño del vector principal, 50. Esta es la componente que está con el ángulo, por tanto, este va a ser el que va a ser multiplicado por el coseno de 43 grados, ¿no? Y por descarte este es 50 seno de
43 grados. ¿Ya? Con esto estamos determinando los tamaños de nuestros vectores componentes. ¿Ya? Hasta ahí hemos completado el paso número 1, descomposición vectorial. Una vez que hagan descomposición vectorial, como les indicaba, estos vectores ya no se toman en cuenta, ¿no? Estos vectores ya no se toman en cuenta, directamente se trabajan con los vectores componentes, ¿ya? Se olvidan de los vectores principales y directamente se trabaja con los vectores componentes. ¿Cuántos vectores tenemos para sumar? Tenemos 1, 2, 3, 4 vectores, ¿no? Tenemos 4 vectores para sumar, ¿ya? Entonces vamos a sumar estos 4 vectores. Vamos al paso 2, resultantes en X y resultantes en Y. Acá pondremos, vamos a determinar los componentes del vector resultante. ¿Ya? Comenzamos entonces con S de X. La resultante en el eje X, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Entonces, acá se trabaja por ejes. Primero, todos los vectores en X, luego todos los vectores en el eje Y. ¿Ya? En el eje X, solo tenemos 2 vectores para sumar. Vamos a tomar esta referencia. Todos los vectores que apuntan a la derecha van a ser vectores positivos y todos los vectores que apuntan a la izquierda van a ser negativos. En el eje Y, todos los que apuntan hacia arriba son positivos y todos los que apuntan hacia abajo van a ser negativos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar bajo esas referencias. Comenzamos entonces con la resultante en X. Un solo vector, ¿no? Y ese vector es positivo. Entonces copiamos el tamaño, va a ser 60 multiplicado por el coseno de 60, ¿no? Y vamos haciendo la sumatoria. Más este vector, que es un vector negativo, menos 50 seno de 43 grados. ¿Ya? No tenemos más vectores para sumar, ese sería nuestra resultante en X. Y lo mismo para la resultante en el eje Y, ¿no? Tenemos solo 2 vectores para tomar en cuenta, ambos son positivos. Vamos a hacer una sumatoria directa, ¿ya? Con cualquiera de los dos. Primero con esta, 60 seno de 60 grados. El otro también es positivo, 50 coseno de 43. 50 coseno de 43 grados. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale las resultantes? Primero para la resultante en X, ¿cuánto les sale el valor? Hagan todo ese procedimiento. 60 coseno menos 50 seno de 43 grados. Ya, en X tenemos menos 4.1. En X tenemos menos 4,1. En Y, ¿cuánto nos sale? Ochenta y 88,5. Ya, entonces ya conocemos las componentes para el vector resultante. ¿Ya? ¿Qué representan estos valores? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Vean, tenemos un vector principal, hemos determinado los vectores componentes. Para el vector A, este sería como su resultante en X y
y este sería como su resultante en Y. Algo referencial a eso, ¿no? Lo que estamos determinando con estos valores son los componentes, los vectores componentes para nuestro vector resultante. Este sería nuestro vector resultante y este sería S de Y, este sería S de X, ¿no? Algo similar a eso está pasando. Una vez determinados los vectores resultantes, teorema de Pitágoras, ¿no? O esto directamente en el formulario lo van a ver así. El módulo del vector resultante se determina con la siguiente fórmula. Algo así está en el formulario. El módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante en x elevado al cuadrado más la resultante en y elevado al cuadrado y todo esto entre raíz cuadrada. Esa es la fórmula para determinar el módulo del vector resultante. Al final, esta fórmula ¿de dónde viene? Del teorema es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es el teorema de Pitágoras. Lo mismo, ¿no? Este sería la hipotenusa, estos son los catetos, ¿ya? De ahí viene, teorema de Pitágoras. Entonces, finalizamos con esto, ¿no? Módulo del vector resultante va a ser igual a, siguiéndonos en la fórmula, la raíz cuadrada de la resultante en x elevado al cuadrado. Sería menos 4,1, todo esto elevado al cuadrado, más la resultante en y, 88,5 elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto entre raíz cuadrada. ¿Cuánto le sale el módulo del vector resultante? Ya, tenemos 88,59, 88,6, 88,6 lo dejaremos. Entonces, el módulo del vector resultante, 88,6 unidades. ¿Ya? Esta sería la respuesta al problema. Hemos completado estos tres pasos, ¿no? Descomposición vectorial, resultantes en X y en Y, finalmente, teorema de Pitágoras. Ya, la próxima sesión vamos a seguir resolviendo problemas de descomposición vectorial. En un momento les voy a explicar lo que habíamos visto, ¿no? De la ley de cosenos, por qué signo negativo en alguna fórmula y signo positivo en otra fórmula. Ya eso con eso vamos a terminar. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Vamos a seguir resolviendo por descomposición. ¿Ya? Van a ver que vamos a ingresar a problemas donde, como preguntaba, ¿no? En el chat, solo vamos a conocer bien el módulo o solo vamos a conocer el ángulo. Y al final vamos a seguir trabajando de este modo, solo que esas incógnitas bueno, esos valores que no nos dan como dato van a ingresar como incógnitas dentro de estas ecuaciones, ¿no? Y seguramente dentro del problema van a dar alguna condición que nos va a ayudar a obtener una ecuación adicional y con eso quedaría resuelto el problema, ¿no? Ahorita les presento la diapositiva de la ley de cosenos.
Ya, ahora les presento por qué tenemos estas dos alternativas a la ley de cosenos. ¿Ya? Se puede ver, ¿no? La pantalla. Sí se ve, sí se ve. Ya, entonces tenemos las siguientes ecuaciones respecto a la ley de coseno. Lo que hemos aprendido es determinar estas ecuaciones, ¿no? ¿Cómo se plantean estas ecuaciones de la ley de cosenos? Vean, acá tenemos los lados A, B y C y conocemos los ángulos internos, ¿ya? Ángulo opuesto al lado C, 120. Ángulo opuesto al lado A, 40 grados, ¿no? Y así tenemos los opuestos a cada lado. Esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Quiero conocer el lado A, los lados que me faltan al cuadrado, menos 2 veces el producto de B por C, por el coseno del opuesto al lado A, ¿no? Que sería 40 grados, ¿no? Y así podemos ir planteando para cada uno de los lados. Esto ya lo conocemos. Ahora, hay una ecuaciones alternativas. Bueno, es la ley de cosenos, es la misma ley de cosenos, pero esta vez se trabaja con ángulos externos, ¿ya? Acá estamos trabajando con ángulos internos. Si conocemos los ángulos internos, el planteamiento es de este modo, ¿no? Ahora, también se puede trabajar, vean, con los ángulos externos. Si en algún momento ustedes conocen alguno de los ángulos externos, como es el caso de acá, ¿no? Puro ángulos externos se está mostrando. El planteamiento es el mismo, ¿ya? El planteamiento es el mismo, quiero determinar el lado A, todas las reglas que hemos aprendido, ¿no? Sin embargo, acá como estamos trabajando con el ángulo externo, vamos a utilizar el signo positivo, ¿ya? Y el planteamiento acá seguimos y el coseno del opuesto al lado A sería este de acá, pero esta vez con el ángulo externo, ¿no? 140 grados, ¿ya? Entonces tenemos estas dos alternativas para la ley de cosenos. Esto es con ángulos internos y esto es con ángulos externos, ¿ya? Entonces vean acá está la fórmula que hemos utilizado con signo positivo, ¿no? Sin embargo, cuando aplicamos paralelogramo, en ningún momento hemos visualizado un triángulo y tampoco hemos visualizado ese ángulo externo, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo por qué se utiliza un signo más dentro del método del paralelogramo, ¿ya? Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se aplica la ecuación. Esto ya hemos aprendido, ¿ya? Y acá un ejemplo de cómo está pero utilizando el ángulo externo, ¿ya? Las ecuaciones son similares, lo tengo en esta presentación. Ya lo vamos a hacer en la pizarra. Ya vamos a plantearnos el mismo problema y vamos a ver de dónde, por qué hemos utilizado esta ecuación del ángulo externo, ¿no? Es la que hemos utilizado. Les voy a volver a compartir la pizarra. Pensaba que lo tenía dentro de esta presentación. Ya vamos a volver a recordar más o menos cuál era el gráfico que teníamos. Bueno, vamos a hacer un gráfico adicional ya, pero de todas formas se va a poder visualizar por qué signo positivo.
¿ya? Método del paralelogramo, levantamos paralela al vector A, paralela al vector B, ¿ya? Está ahí, ¿no? Y siguiendo los pasos, este sería nuestro vector resultante hasta la intersección. Hasta ahí no se ve ningún triángulo. Ya, ese sería por el método del paralelogramo, ¿no? Si nos damos valores, habíamos dicho, vamos a trabajar con valores, este va a ser 5, 3, ya conocemos estos lados. Y para plantear la ley de cosenos con signo positivo, necesitábamos el ángulo interno, ¿no? Este ángulo interno es el que necesitábamos, ¿ya? Conociendo ese ángulo interno, planteábamos, ¿no? El lado, la hipotenusa al cuadrado iba a ser 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 era más 2 veces 5 por 3 y finalmente el coseno del ángulo interno, ¿no? Alfa de manera genérica lo vamos a llamar coseno de alfa. Ya habíamos hecho ese planteamiento donde hemos utilizado signo positivo, ¿ya? Pero ¿dónde está acá el triángulo donde estamos utilizando ese ángulo externo? Vean lo siguiente. Vamos a ir proyectando. Vamos a extender a nuestro vector B. ¿Ya? Este ángulo alfa, como esta línea es paralela a A, sabemos, también conocemos este ángulo de acá, ¿no? Conocemos este ángulo de acá y lo hemos llamado ángulo alfa, ¿no? Ese sería nuestro ángulo alfa, ¿ya? Ahora sí se puede observar nuestro triángulo. Vamos a tomar de referencia este triángulo. Este va a ser nuestro triángulo de referencia. Para ese triángulo, ¿qué datos conocemos? Conocemos este lado, vale 5, ¿no? Pero también conocemos este lado, que sería el mismo tamaño, que sería 3, ¿no? Conocemos 3, 5, necesitamos conocer este lado, le hemos llamado S, ¿no? Entonces, vean, ahí está la razón por qué estamos utilizando signo positivo. Vean, acá estamos con un triángulo, conocemos estos lados, pero no conocemos el opuesto, ¿no? No conocemos este ángulo opuesto, sino es que conocemos el ángulo externo al lado opuesto, ¿no? El ángulo externo. Y cuando queremos trabajar con la ley de senos y conocemos el ángulo externo, planteamos la ley de cosenos con signo positivo, ¿no? Ahí está la justificación y va a ser S al cuadrado, que sería este mismo planteamiento, ¿no? Entonces, donde para el coseno tomamos en cuenta el ángulo externo a nuestro triángulo, ¿ya? No sé si con eso queda justificada porque se utiliza dentro del método del paralelogramo, ley de cosenos con signo positivo, porque estamos haciendo referencia al ángulo externo y no así a nuestro ángulo interno. Hasta aquí no sé si tienen consultas o dudas.
Ya, creo que no hay consultas. Ya pueden ir avanzando en la práctica de vectores. Ya está subido a la plataforma. También está subido el formulario, la presentación. Esta presentación de la ley de cosenos también lo voy a subir. Ya. Y la próxima sesión estaríamos terminando el tema de vectores, ¿no? Vamos a modificar la fecha de presentación de la práctica porque todavía nos falta concluir o resolver algunos problemas, pero vayan avanzando en su práctica. No habiendo consultas o dudas, con esto cesamos la sesión del día de hoy. Nos Perdón, perdón. vemos. Sí, sí, adelante. Una pregunta. Quería consultarle si es que se va a subir a la plataforma la clase del día de ayer. El día de ayer había algunos inconvenientes con la plataforma Zoom y se ha suspendido la sesión. Se va a reprogramar para otra fecha. Está bien, muchas gracias. Una pregunta. Sí, sí, adelante. Sí, el cronograma de las clases, ¿cómo está ese detalle? Si quería saber en concreto, concretamente la siguiente clase, por favor. Las sesiones son martes, sábado y domingo, de 8:30 a 10:30. Entonces, la siguiente sesión sería el día martes, ¿no? Nos estaríamos viendo el día martes a las 8:30.